taken 18 minutes to get this witness 16 blocks. Yeah. The kid is gonna hurt a lot of cops. Where's your safe? You have a choice to make. The kid or your ex-partner. Ever since I've been with you, people been trying to shoot me. People you know. I am your only friend out here. You don't even know me. A mí me encantan las películas de acción. Esta es una película, no sé si alguno de ustedes la vio. Se llama 16 Blocks, 16 cuadras. Y se trata de un policía bueno, inteligente, audaz. Es una película. Y y ese policía debe proteger a un testigo por 16 cuadras. Tiene que trasladar a un testigo que había visto algo y lo tiene que llevar desde el lugar donde estaba hasta el juzgado donde esa persona iba a testificar. Y por supuesto, había un grupo de personas que no querían que ese testigo testifique. Y en esas 16 cuadras pasa de todo en esta película. Y Bruce Willis, que como les dije, era un policía muy sano, decidió proteger al testigo hasta que el testigo pudo testificar. Y hoy quiero hablarles un poco acerca de ese tema, de un plan de protección a testigos. Este tema, ustedes saben que dio mucho que hablar, hay muchas películas que se basan en este tema de proteger a testigos claves. El FBI tiene un programa para proteger testigos claves. Hasta incluso a veces les cambian los nombres, le dan otra identidad y los llevan a otra ciudad para que desaparezcan y los malos no puedan hacerle nada. Es un plan de protección a testigos porque esa persona vio algo, fue testigo de algo y para que testifique hay que cuidarlos. Hay que cuidarlos. Precisamente, el pueblo de Israel, les va a sonar extraño, pero el pueblo de Israel entró en un plan de protección de testigos. Ellos fueron testigos de la poderosa mano de Dios y tenían que testificar de eso. Y entonces Dios dice, yo los voy a poner a ustedes en un plan de protección a testigos para que tengan la oportunidad de testificar y nadie los lastime antes de que testifiquen. Y hay un pasaje en el libro de Deuteronomios que es hermosísimo, que describe perfectamente la protección que Dios le está dando a ese pueblo que vio la poderosa mano de Dios actuar y que ahora lo tiene que decir, lo tiene que testificar. Y me gustaría que le presten atención a estos párrafos porque son un poema, son un verso. Dice el libro de Deuteronomio en el capítulo 33, los versículos que van del 26 al 29, no hay nadie como el Dios de Israel. Él cabalga por el firmamento para ir en tu ayuda, a través de los cielos con majestuoso esplendor. El Dios eterno es tu refugio y sus brazos eternos te sostienen. Él quita al enemigo de tu paso y grita, destrúyelo. Así que Israel vivirá salvo. El próspero Jacob habitará protegido en una tierra de grano y vino nuevo, donde los cielos dejan caer su rocío. Qué bendito eres, oh Israel. ¿Quién es como tú? Un pueblo rescatado por el Señor. Él es tu escudo protector y tu espada triunfante. Miren qué hermosa descripción del protector de Israel. Hoy vamos a meditar sobre un pasaje de Isaías. Cuando vivió el profeta Isaías, unos 800 años antes de Cristo, Israel era una pequeña nación, muy pequeña nación, justo en medio de dos grandes potencias en esa época, que eran Egipto por un lado y Babilonia por el otro lado. Israel era muy pequeñito,
Era una nación pequeña y débil, y estos dos enormes imperios estaban a ambos lados y trataban de destruirlo, de destruir Israel. Y entonces Isaías, de parte de Dios, le dice a los israelitas: no se preocupen, ustedes están en un plan de protección a testigos y ustedes van a llegar a salvo al otro lado para poder testificar. Ustedes van a hacer esos 16 blogs y van a poder testificar. Y miren lo que dice Dios a través de Isaías. En Isaías 43, el versículo 10 dice: pero tú eres mi testigo, Israel, dice el Señor. Tú eres mi siervo, tú has sido escogido para conocerme, para creer en mí y comprender que solo yo soy Dios, no hay otro Dios, nunca lo hubo y nunca lo habrá. Qué increíble, Isaías 43. Es un pasaje hermosísimo, si usted quiere anotar y después leerlo completo en su casa. Y vamos al capítulo siguiente de Isaías, que tiene un mensaje para nosotros muy, muy bueno. Isaías 44, los primeros 4 versículos dicen: ahora escúchame, Jacob, mi siervo Israel, mi elegido, el Señor que te hizo y que te ayuda, dice: no tengas miedo, oh Jacob, siervo mío, mi amado Israel, mi elegido, pues derramaré agua para calmar tu sed y para regar tus campos resecos. Derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Israel había entrado en un plan de protección a testigos que Dios había armado para ellos. Y nosotros somos el nuevo Israel. ¿Usted sabe eso? Nosotros somos Israel. Nosotros tenemos las promesas de Israel. El apóstol Pablo en Romanos 11, 17 dice algo que varias veces lo hemos mencionado aquí desde este púlpito, porque es base de lo que nosotros estamos predicando y creyendo. Dice: algunas ramas del árbol de Abraham, algunos del pueblo de Israel, han sido arrancadas, decía Pablo, con dolor. Y ustedes, los gentiles, nosotros, los que no somos descendientes directos de Abraham, dice: ustedes, que eran ramas de un olivo silvestre, fueron injertados. Así que ahora ustedes, somos nosotros, también reciben la bendición que Dios prometió a Abraham y a sus hijos, con lo cual comparten con ellos el alimento nutritivo que proviene de la raíz del olivo especial de Dios. Usted y yo, si hemos visto algo, si hemos visto la poderosa mano de Dios, entramos en un plan de protección a testigos. Uno se siente bien, ¿no? Si piensa que el Dios creador del universo se está preocupando porque nosotros estemos protegidos, porque tenemos una función que es testificar, y nos va a proteger para que cumplamos esa misión de testificar. Somos testigos protegidos. Y así como le decía Dios al pueblo de Israel a través de Isaías, nos lo dice hoy a nosotros, que quizás también, como el pueblo de Israel, estamos entre dos grandes potencias que nos están aplastando. A veces pueden ser temores, problemas, situaciones por las cuales pasamos y nos sentimos chiquititos como era la nación de Israel, medio como que casi están por destruirnos esas grandes potencias que están a nuestro lado. Y entonces, a través de Isaías nos llega la voz de Dios que dice dos cositas muy claras. Dice: ahora escúchame, ahora escúchame. Lo dice Dios a su pueblo, a sus testigos protegidos. Isaías 44:1. Ahora escúchame. Este asunto parece muy simple, pero ustedes saben que es bien complicado el tema de escuchar la voz de Dios, ¿verdad? Bien complicado. Hay gente que, no sé, debe tener un oído muy especial porque la escucha siempre. Y dice: no, el Señor me dijo, el Señor me dijo, el Señor me dijo. Y después, cuando pasa el tiempo, vemos que lo que dijeron no está dando resultados y le echan la culpa al Señor.
como que ellos escuchan bien, es el Señor el que se equivocó, ¿verdad? Hay algunas personas que actúan de esa manera para tratar de, como de cubrirse. Muchos de nosotros tenemos voces muy fuertes, que son nuestros propios deseos. Nosotros queremos hacer algo y lo ponemos en oración. Y estamos esperando escuchar la voz de Dios, pero nuestras ganas de hacerlo nos están gritando, hazlo, hazlo, hacelo, hacelo. A nosotros los argentinos que es distinto, ¿no? Y entonces nos están gritando nuestros deseos que hagamos algo y nos confundimos. Y quizás pensamos que es la voz de Dios la que nos está diciendo vayan en este camino, y nosotros vamos en ese camino y después resulta que el camino es un camino sin salida y nos encontramos una pared y entonces al final decimos, upa, pero ¿qué pasó? No era la voz de Dios. Entonces no era la voz de Dios porque no llegué al lugar que pensé que iba a llegar. No fue bendecido mi camino porque finalmente no era la voz de Dios. Ahora, uno se pregunta, ¿Dios habla a través de su palabra? Sí. ¿Dios habla a través de consejeros? Sí. ¿Dios habla a través de situaciones? Sí. Dios habla de muchas maneras. Había un hermano una vez, quizás ustedes conocen esto porque fue muy famoso, que tomó su Biblia y una mañana dijo, Señor, quiero que me hables. Y entonces levantó el dedo, hizo así y abrió una hoja de la Biblia y dijo, acá está la voz de Dios para mí. Y entonces la lee y dice, y Judas se ahorcó. Entonces dice, no, definitivamente me equivoqué. Entonces va de nuevo, Señor, guía mi dedo para escuchar tu voz, y abre la Biblia y pone acá y lee, ves tú y haz lo mismo. Dice, no, definitivamente no es. Entonces hay que tener cuidado, porque a veces uno quiere escuchar la voz de Dios y abre la Biblia para ver qué encuentra por ahí en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, en Lamentaciones, en Cantares, y quiere encontrar la voz. No es tan fácil, no es tan fácil. Una de las primeras cosas que hay que tener en claro para escuchar y entender la voz de Dios es que Dios tiene un idioma en el que habla. Y tenemos que aprender ese idioma, porque si ahora aquí hay un ruso hablando en ruso, yo lo escucho, pero no lo entiendo. No entiendo lo que me está diciendo. A veces nos aconsejan, a veces leemos su palabra, pero realmente no estamos entendiendo lo que Dios quiere decirnos a través de su palabra. Porque no solo hace falta creer en Dios, también hace falta creerle a Dios en lo que Él dice y lentamente cada día estudiar lo que Él quiere de nosotros. Por eso es sumamente importante la relación diaria con la palabra de Dios y con la oración. Porque a medida que vamos estudiando lo que Dios escribió para nosotros, vamos aprendiendo su idioma. Entonces, cuando hay algo que Dios nos dice, no solo lo vamos a escuchar, sino que lo vamos a entender. Y eso es fundamental. Por eso Isaías, a ese grupo de testigos protegidos, les decía y nos dice, por favor, ahora escuchen. No va a hablar cualquiera, va a hablar el Dios que te está protegiendo. Y miren lo que dice. Miren lo que dice. En Isaías 44, que acabamos de leer, dice, ahora escúchame. El Señor que te hizo, el Señor que te hizo, son las primeras palabras que dice Isaías a esos testigos protegidos. Y si tenemos que reflexionar un poquito, nos damos cuenta de que es fundamental asentarnos sobre esa base, el Señor que te hizo. Yo me quedé pensando en esto y por eso quiero compartírselos. Dice el Salmo 100 en el versículo 3, reconozcas que el Señor es Dios, Él nos hizo y le pertenecemos, somos su pueblo, ovejas de su prado. Es como una base,
Si nosotros lo estamos escuchando, ahora tenemos que creer que Él nos hizo. Y no nosotros a nosotros mismos. Siempre se ha dicho que hay una gran contraposición entre la Biblia y la ciencia, entre la ciencia y Dios. Pero ¿saben que no es así? ¿Saben que no es así? Miren, cuenta una historia que iba un señor mayor como de 70 o 75 años viajando en un tren en Francia y estaba leyendo un librito de tapas negras y se le sienta a su lado un joven universitario. Es historia esto, ¿eh? No es una simple anécdota, un cuento, es historia. Y se sienta un joven universitario a su lado y mira así de reojo y ve que es la Biblia. Y entonces este joven le dice al señor mayor, dice, Señor, ¿por qué está leyendo eso? Eso es una fábula. Dice, allí dice que Dios hizo el mundo en 6 días y ya la ciencia ha probado que eso no es así. Dice, usted tendría que leer libros de ciencia, porque nuestros hombres cultos han escrito muchos libros que están probados, son muchas cosas científicas. Y claro, ya era el momento en que el joven se tenía que bajar. Y el anciano solamente asentía con la cabeza, no le decía nada, y el joven le dice, mire, yo me tengo que bajar en la próxima estación, pero si me deja su tarjeta, le puedo enviar algún material científico para que usted lea. Cuenta esta historia real, que entonces el hombre tomó una tarjeta y se la dio. Y este joven se baja del tren leyendo esa tarjeta. Y se queda, por supuesto, sin palabras. Les digo lo que decía esa tarjeta. Decía, profesor Dr. Louis Pasteur, director general del Instituto de Investigaciones Científicas de la Universidad Nacional de Francia. ¿Qué les parece? El doctor Pasteur fue el que dijo, un poco de ciencia nos aparta de Dios, mucha nos aproxima a Él. Entonces, cuando usted escuche a algún científico que dice que la ciencia ha probado que la Biblia es una fábula, déjelo porque no es un científico, es un principiante. Es un principiante de científico. Porque los científicos verdaderos ya han descubierto la verdad. ¿Saben lo que dijo otro gran científico que se llamó Albert Einstein, que murió en 1955, científico alemán, nacionalizado estadounidense? Miren lo que dijo. El hombre encuentra a Dios detrás de cada puerta que la ciencia logra abrir. Esos son los grandes científicos, los que encontraron a Dios atrás de las puertas que la ciencia logró abrir. Por eso es una base muy importante que hoy, como testigos protegidos, sepamos esto. Dios nos está hablando y nos está diciendo que Él nos hizo, que Él nos creó, que somos hechura suya. Y no solamente dice eso en Isaías, dice, el Señor que te hizo y que te ayuda. Otra de las cosas que tenemos que siempre tener claras es que el Señor que nos creó no nos abandonó después de habernos creado. El Señor nos continúa ayudando. El Salmo 27, un salmo de David hermosísimo, en el versículo 10 dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, el Señor me mantendrá cerca. Es un extremo, es como decir, aunque todo me falle en la vida, porque los amigos, el trabajo, la salud, todo está en un plano. El padre y la madre siempre están en un plano superior. Entonces quiere decir que aunque absolutamente todo me falle en la vida, aunque incluso mi madre y mi padre me dejaren, el Señor con todo me recogerá, dice la Biblia. El Señor que nos creó no abandonó su creación. Y hoy estamos dentro de ese plan de testigos protegidos. Incluso dice también otro salmo, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Bueno, ese Dios
así dice Isaías 44, ese Dios que dice, escúchame, ahora voy a hablar, ese Dios que dice, te hice y te ayudo, dice, 2 puntos, miren lo que dice, no tengas miedo, no tengas miedo, entraste en un plan de protección a testigos, no tengas miedo, te protege de necesidades espirituales, ¿por qué? Miren lo que le decía Isaías al pueblo de Israel, derramaré agua para calmar tu sed, derramaré agua para calmar tu sed, no tengas miedo a la desilusión, no tengas miedo a la angustia, no tengas miedo a envejecer, al dolor, a la tristeza, a la soledad, porque dice, derramaré agua para calmar tu sed. Es hermoso estar en un plan de protección de testigos con estas ganancias. Tenemos un Bruce Willis de verdad que está atrás nuestro protegiéndonos. Y dice, también protege tus necesidades físicas, porque dice, para regar tus campos resecos. ¿Recuerdan que lo leímos? El pasaje Isaías 44, para regar tus campos resecos. Nosotros tenemos algún problema, particularmente, creo que tengo un problema. Como hay mucha gente que ha exagerado un poco esto de la prosperidad cuando uno viene a Cristo, hay mucha gente que predican sermones de 45 minutos acerca de todo lo que el Señor te da y cómo te prospera cuando llegas a Él. Y quizás es una exageración hablar tanto de la prosperidad. Por otro lado, algunos, y en los cuales me incluyo, nos hemos alejado de esa postura y nunca hablamos de la prosperidad. Parece como que el Señor no nos prosperara. ¿Por qué? Porque tenemos esa famosa forma de ser del péndulo, que cuando algo va muy a un extremo, automáticamente tendemos a irnos al otro extremo. Y entonces hemos dejado de predicar de la prosperidad. Pero la prosperidad es una realidad. Dios manda el agua para que nuestros campos resecos vuelvan otra vez a tener vida. Lo dice en toda la Biblia. La prosperidad es una realidad para el que vive en las reglas del reino, para el que está a los pies de Cristo. Es una realidad. Dios te puede prosperar de muchas maneras. Muchas maneras. Lo que pasa es que a veces también nosotros tenemos la mente que solo te prospera si crece la cantidad de ceros, a la derecha por supuesto, en la cuenta bancaria. Y entonces uno piensa que solo la prosperidad tiene que ver con el dinero. Pero mira, una de las mayores prosperidades que creo que tenemos que prestarle atención es cuando Dios te permite disfrutar lo que tienes. Porque hay mucha gente que tiene mucho y no lo puede disfrutar. Otros tienen poco y tampoco lo pueden disfrutar. La mejor prosperidad es poder disfrutar lo que uno tiene. Porque disfrutar lo que se tiene es lo que hace la diferencia. Sea mucho o sea poco, pero la prosperidad de Dios existe. Muchas veces nosotros nos hemos alejado de predicar la prosperidad de Dios y tenemos que volver a hablar acerca de que Dios prospera porque dice, voy a enviar el agua para calmar tu sed, tus temas personales, tus angustias, tus problemas, pero además para regar tus campos que están secos, resecos, dice incluso. Pero además todavía Isaías le dice más al pueblo de Israel y a nosotros. Dice, derramaré mi espíritu sobre tus descendientes y mi bendición sobre tus hijos. Prosperarán como la hierba bien regada, como sauces en la ribera de un río. Muchas veces nosotros sentimos mayor desprotección por los nuestros que por nosotros mismos, ¿verdad? Y decimos, bueno, si acá sucede algo malo, que Dios proteja a mis hijos, que Dios proteja a la gente que quiero, aunque yo tenga que pagar el pato, ¿verdad? Aunque yo salga perdiendo, pero que Dios proteja, porque a veces sentimos más carga por los seres queridos que tenemos a nuestro alrededor que por nosotros mismos. Y Dios dice, no, momentito, yo te estoy protegiendo a ti, estoy protegiéndote en lo personal, te voy a dar todo el agua que necesites para calmar tu sed interior, además te voy a dar todo el agua que necesites para calmar tu sed física y además derramaré mi espíritu sobre tus descendientes, dice, y mi bendición sobre tus hijos. Estamos hablando de una protección completa.
una protección que nos va a dejar tranquilos de mente. Y unos versículos más adelante, en el 44:8, Isaías vuelve a decir, no tiemblen, no tengan miedo. No tiemblen, no tengan miedo. ¿Acaso no proclamé mis propósitos para ustedes? Dice, hace mucho tiempo ustedes son mis testigos. Otra vez clarito lo que Dios nos está diciendo. Ustedes son mis testigos. ¿Hay algún otro Dios? No, no hay otra roca, ni una sola. Ustedes son mis testigos. No tiemblen, no tengan miedo. Ustedes son mis testigos protegidos. Cuando el apóstol Pablo estaba frente al rey Agripa, que lo habían tomado prisionero y él tenía que hablar acerca de su fe, acerca de lo que estaba viviendo. Miren lo que le dice el apóstol Pablo a este rey. Pero Dios me ha protegido, Hechos 26:22, para el que quiere luego tomar nota y leerlo más tranquilo en su casa. Hechos 26:22 dice, pero Dios me ha protegido hasta este mismo momento para que yo pueda dar testimonio a todos, desde el menos importante hasta el más importante. Pablo le está diciendo al rey, Dios me ha protegido para que yo pueda ser testigo de las grandes cosas que Él ha hecho. Desde el más pequeño hasta usted, rey, dice, hasta el más grande. Hasta el más grande. Y me gusta siempre recordar ese pasaje de 1 Pedro donde dice, ustedes son linaje escogido, pueblo santo. ¿Lo recuerdan? Real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios para anunciar las virtudes de aquel que nos rescató de las tinieblas a su luz admirable. ¿Se dan cuenta cómo hay un propósito? Hay un propósito en el pacto, en el acuerdo que firmó el pueblo de Israel en el Sinaí y el acuerdo que usted firmó con Dios el día que aceptó a Cristo en su corazón. Hay un pacto, hay un acuerdo. Él nos va a proteger si somos testigos de lo que Él ha hecho en nuestra vida y hablamos a los demás sobre eso que Él ha hecho en nuestra vida. Estuvimos estos días conversando bastante con un antiguo miembro de esta congregación que se fue a vivir a Italia, Ricardo Boveri. Se fue a vivir por un tiempo a Italia. Él también algunas veces nos acompañó dirigiendo la alabanza. Y estamos hablando y él, bueno, ya es fácil para los que tenemos esta descendencia media italiana agarrar el idioma. Enseguida comenzó a hablar el italiano y ya es un tano más. ¿Y sabe una cosa? Estuvimos conversando mucho. Los italianos, cuando ellos hablan de predicar el Evangelio, no dicen predicar el Evangelio. ¿Saben lo que dice? Ellos dicen passare la testimonianza. Passare la testimonianza. Pasar el testimonio. Y cuando un italiano, especialmente los italianos de la edad de nuestros abuelos, abrían una iglesia cristiana para predicar el Evangelio, ellos no abrían un campus, no abrían un anexo, abrían un testimonio. Y hasta hoy muchos siguen llamando a las iglesias testimonios. ¿Por qué? Porque eso es lo que el Señor nos mandó a hacer. Dijo, ustedes tienen que ser mis testigos, testigos de lo que vieron, testigos de lo que sintieron, y los voy a proteger si ustedes son mis testigos. Y hay otro pasaje que también alguna vez me lo han escuchado, que a mí me encanta, que es cuando Jesús libera al endemoniado de todos esos demonios que tenía, en Marcos 5:18, y dice, mientras Jesús entraba en la barca, el hombre que había estado poseído por los demonios le suplicaba que le permitiera acompañarlo. Se quería meter en la barca con Jesús, pero Jesús le dijo, no, ve a tu casa y a tu familia y dile todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo.
Así que el hombre salió a visitar las 10 ciudades de esa región y comenzó a proclamar las grandes cosas que Jesús había hecho por él, y todos quedaban asombrados de lo que les decía. Miren qué interesante que la persona que había sido liberada por Jesús, lo primero que quería hacer es irse con Jesús. Se quería meter en la barca con Jesús e irse. Y Jesús le dice, no, ¿a dónde vas? Dice, tu lugar no está en la barca, tu lugar está aquí. Yo te rescaté para que seas mi testigo. ¿A dónde? Entre tu propia gente, entre la gente que te conoce y que sabía lo malo que eras antes y que ahora puede ver lo bueno que eres. Te voy a proteger. Entraste en el plan de protección a testigos, pero tienes que quedarte aquí diciendo las maravillas que Dios hizo en tu vida. Le dice, así que el hombre salió a visitar todas las ciudades de la región y comenzó a proclamar las cosas que Jesús había hecho por él. Y ahí tenemos el gran pasaje del libro de los Hechos, en el capítulo 1, versículo 8, que dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos. Y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta Miami. Y hay una versión muy antigua de la Biblia, muy antigua que dice, sin embargo, cuando el Espíritu Santo, de este mismo pasaje, por supuesto, dice, sin embargo, cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, recibiréis la fuerza necesaria para ser mis testigos. Me gusta esa, la fuerza necesaria para ser mis testigos. Ahora, no somos testigos de lo que Dios hizo en la vida de otra persona. No somos testigos, aunque sí, también a veces, pero no es el testimonio que importa. No somos testigos de lo que Dios hizo en la historia, aunque sí podemos testimoniar de lo que Dios hizo en la historia, pero Dios nos está protegiendo. Hemos entrado en el plan de protección a testigos para testificar lo que Dios hizo en nosotros, no en la vida de los demás. Le dice al ex endemoniado gadareno, le dice Jesús, ve a tu casa y a tu familia y diles todo lo que el Señor ha hecho por ti y lo misericordioso que ha sido contigo. Si nosotros de alguna manera no vamos a ser testigos, Dios nos va a quitar del plan de protección a testigos. Porque el plan de protección a testigos es para el que decide testificar. Entonces esto es muy simple. El plan existe. El Dios Todopoderoso que nos hizo y que nos ayuda quiere protegernos en todas las áreas. Pero quiere protegernos porque Él quiere proteger a los que son sus testigos y pueden decir lo que Él hizo en la vida. Entonces, si Dios te bendijo, si Dios te ayudó, si Dios te sanó, si Dios te prosperó, si Dios te dio compañía, si Dios te dio consuelo cuando perdiste un ser querido y no estás siendo testigo de lo que Dios hizo en tu vida y se lo estás contando a los demás, vas a salir del plan de protección a testigos. Y te quiero ver las 16 cuadras que faltan sin estar en el plan de protección a testigos. Yo prefiero estar en ese plan de protección a testigos. Por lo tanto, esto es muy simple. Pensemos esta semana alguna cosa que Dios haya hecho con nosotros y seguramente vamos a tener muchas cosas en las que Dios nos ayudó y digámoselo a alguien. Pero no digamos, Dios te puede ayudar. Sí, puede ayudar, pero digamos, Dios me ayudó y te puede ayudar. Esa es la diferencia. Dios me libró y te puede librar. Dios me sanó
y te puede sanar. Dios me prosperó y te puede prosperar. Entonces, ser testigo significa decir lo que Dios hizo con nosotros. Como le decía siempre Dios al pueblo de Israel, te saqué con mano poderosa de la tierra de Egipto. Y siempre tienes que recordar que te saqué con mano poderosa de la tierra de Egipto. Entonces, acá hay dos opciones que yo veo hoy. Si no tenemos a Cristo en nuestra vida, definitivamente no podemos entrar en ese plan de protección a testigos porque no tenemos nada que testificar. Pero si hemos aceptado a Cristo, tenemos algo para decir. Entonces, digámoslo para estar bajo el cuidado de nuestro Padre Celestial, como un testigo protegido. Vamos a ponernos de pie. Yo le voy a pedir a los muchachos que nos acompañaban con la música, que hoy fue muy lindo el tiempo que nos hicieron vivir alabando al Señor, para que nos puedan acompañar en estos últimos minutos, porque cada vez que se abre la Biblia, cada vez que nos encontramos, tenemos decisiones que tomar. De hecho, la vida es una suma de decisiones. Algunas son buenas, otras son regulares, otras son malas, pero incluso no decidir es una decisión. Y cada vez que abrimos la Biblia tenemos que decidir algo. Y hoy tenemos que decidir algo. Tenemos que decidir cómo van a ser nuestras próximas 16 cuadras. ¿Cómo vamos a vivir las próximas 16 cuadras? ¿Solos o con la protección de Dios? Eso lo tenemos que decidir. Ahora, si alguno de nosotros todavía no ha tomado la decisión de entregarle su vida a Cristo, ese es el primer paso. Ese es el primer paso para entrar en este plan de protección. Quizás haya alguien que no haya hecho esa decisión hoy, firme, consciente de decirle, Señor, yo acepto tu obra en la cruz del Calvario que me une con Dios. Es un paso de fe, es un momento, es una decisión que te sirve para el resto de la vida. Nosotros que estamos aquí o alguno que nos está viendo a través de las cámaras, si quiere tomar esa decisión por Cristo, vamos a tener una corta oración, porque es una decisión de fe que cada uno tiene que hacer en su vida. Dice la Biblia en Apocalipsis que el Señor está golpeando la puerta de nuestro corazón y está diciendo, toma una decisión por mí. Si lo haces, bien. Si no lo haces, es una decisión también. Entonces, hoy el Señor está esperando por nosotros para que le aceptemos, pero además, una vez que le aceptamos, para que le digamos a otro que le hemos aceptado y que el Señor está haciendo grandes cosas en nuestra vida. Y Él nos va a dar la fuerza para hacerlo. Por eso dice el pasaje de Hechos 1:8 que Él nos dará la fuerza necesaria para ser buenos testigos. Vamos a orar, vamos a decirle al Señor que entre en nuestro corazón y que nos permita estar en este plan de protección a testigos. Padre nuestro que estás en el cielo, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos porque eres poderoso, porque nos has creado y porque no te has olvidado jamás de tu creación, porque estás con nosotros continuamente llamando a la puerta de nuestro corazón para que podamos serte fieles y transmitir lo que nos diste, transmitírselos a otros. También, Señor Jesús, queremos abrir la puerta de nuestro corazón a tu vida. Queremos, Señor, reconocer que moriste en la cruz para unirnos con Dios y aceptarte en nuestro corazón, en nuestra mente, para que vayas tomando el control de toda nuestra vida. Queremos ser testigos tuyos, aquí en el lugar donde nos pusiste y también en el lugar a donde nos vas a llevar más adelante. Y en el camino entre este lugar y el que nos vas a llevar, también queremos ser tus testigos. Padre Santo, nos encomendamos a ti para que nos des esa fuerza de tu Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén.